son José Villar, da área de Medio Ambiente de Esquerda Unida. Grazas a todos por vir, pero grazas tamén ao Ateneo de Ourense por poñer a nosa disposición esta sala e os medios para que podamos facer esta presentación. Organizamos esta charla coloquio con intención de ampliar a escasa información da que todos dispomos acerca do Tratado Transatlántico para o Comercio e a Inversión, polas súas siglas en inglés un TTIP, a xente que coñece mellor así, que están elaborando, negociando de forma casi secreta ou sin case a Unión Europea e Estados Unidos. Nesta exposición, neste debate que faremos despois, pretendemos aclarar por que moitos movimentos sociais, por suposto a Esquerda Unida, nos opoñemos ou loitamos contra este acordo, porque esta loita é prioritaria, porque é tan importante para nós, porque temos tanto interés en exixir información e transparencia, e porque temos que mobilizarnos contra ele. As intencións dos promotores do tratado, as intencións ocultas ou descaradas, que a veces fan con bastante descaro, e as intencións e as posibles consecuencias da aplicación deste tratado, verémolas con detalle na charla, porque o ponente é un bo coñecedor do tema, ainda que é un tema moi complexo dos tratados comerciais. Os documentos filtrados das negociacións secretas que está levando a cabo a Unión Europea co Departamento de Comercio de Estados Unidos e cos protagonistas da película, que son os lobbies das grandes empresas americanas, xa dan a entender un pouco, hai algunhas filtracións xa dan a entender un pouco de que vai este tipo de acordos. E despois hai outros datos que son a experiencia que hai de outros tratados de libre comercio que se levaron a cabo xa e que hai uns anos, por exemplo, entre México e Estados Unidos, o que se chama o NAFTA, que desde logo o que sí sabemos con toda seguridade é que non é bo para a maioría da xente. Trátase de un acordo deseñado para favorecer os intereses das grandes corporacións que verán aberto un gran mercado e moitísimas oportunidades de negocio a costa de reducir os dereitos da gran maioría. Neste momento hai un asunto puntual que é que hai un interés estratégico por parte das transnacionais europeas e americanas por blindar un espazo comercial protegido para afrontar a competencia das novas potencias emerxentes. Pero iso é algo puntual. Do que se trata, en definitiva, é, o xeral, é profundizar nas políticas neoliberais que se iniciaron nos 80, a chamada Revolución dos Ricos, e mediante estes acordos que buscan o de sempre, concentrar o poder nas grandes corporacións, buscar a liberalización do comercio, liberalización que consiste en desregular, basicamente. É o que se lle dá ben ao neoliberalismo e a súa obsesión, desregular, permitir que as empresas poidan actuar con total liberdade sin ter en conta dereitos laborais, reducindo o máximo posible dereitos laborais, protección ambiental, todo para obter unhas máis altas taxas de beneficio. Por principio, unha das ideas é que van procurar convertir os servizos públicos, estas grandes transnacionais, van entrar a saco nos servizos públicos que están sendo privatizados, entón teñen moito poder e vanse facer con eles. Unha idea na que ten insistido bastante a diputada Lidia Senra é que estes acordos van a ter unha incidencia importante nas legislacións dos países e estes acordos van ter un certo carácter moi dificilmente reversible. É dicir, como aproben este acordo e as legislacións nacionais se adapten, vai ser moi difícil que un goberno de esquerdas poida revertir todas estas políticas. A perda de dereitos vai ser moi difícil de recuperar. En resumo, están en serio perigo as normas, as garantías sociais, laborais e ambientais que quedan en pé despois destes anos de recortes, as poucas que quedan en pé, están en serio risco. Non sei, supoño que sairá no debate, pero non fai falta botarlle moita imaginación para prever o efecto da liberalización dos mercados e a entrada das grandes empresas nun país, por exemplo, unha terra como Galicia, con unha zona periférica, con unha economía pouco competitiva, con unha estructura empresarial de pequenas e medianas empresas que en Europa están relativamente, algo protegidas, entón non hai que botarle moita imaginación para ver os efectos que pode ter, sobre todo no sector agropecuario. Non sei se Ricardo falará algo desto.
bueno, os obxectivos da nosa loita, porque isto é unha loita, podes definir que os grupos de oposición a tipo TTIP, ou non resumir así, temos claro que neste momento a única posibilidade de ter este proceso antidemocrático, este ataque a nosa soberanía, a nosa capacidade de decidir, a única opción é a movilización social. Moi recentemente, en maio creo que foi, Izquierda Unida viu rexeitadas no Congreso as súas propostas ao goberno de opoñerse a este tratado porque armoniza a baixa a legislación ambiental e laboral, por exemplo, e someterá a referéndum a súa ratificación. Evidentemente foi rexeitado polo PP, pero coa inestimable colaboración do PSOE, CIU, PNV e UPyD, por el bien de España. Entón, no Parlamento Europeo pasa o mesmo. A maioría neoliberal e socialdemócrata é favorable ao tratado, entón non vamos ter moita opción de cortar ou de evitar que se chegue a un acordo, non? Por iso é imprescindible que xuntemos forzas para divulgar o problema e para presionar neste momento organizacións ecologistas, sindicatos, grupos políticos e organizacións ciudadanas como ATAC. Estamos traballando nunha intensa, cada unha medida das súas posibilidades, nunha intensa campaña contra o TIP que se ten que intensificar. Temos que avisar a xente do que se vai vir encima. Bueno, presento o poñente. Para profundizar neste tema, contamos coa presenza de Ricardo García Zaldívar. Ricardo é urbanista, exprofesor da Universidade Carlos III de Madrid, fundador e presidente de ATAC España. ATAC, todos coñecemos as siglas, pero bueno, é un pouco trabalenguas o Asociación pola Tasación das Transaccións Financeiras e pola Acción Cidadana, é un pouco largo. É un movimento internacional altermundialista que promove o control democrático dos mercados financeiros e das institucións que controlan eses mercados financeiros, ou neste caso que permiten o descontrol dos mercados financeiros, que é no que estamos. Trátase dun movimento independente que leva dende finais dos 90 reflexionando sobre as estrategias e as posibilidades da sociedade civil de intervir na economía en beneficio da comunidade. Parece así, sinxelo. Bueno, traballan por campañas, entre outras cousas, teñen un comité científico e fan unhas campañas como moi ben documentadas, moi ben argumentadas, porque teñen especialistas, teñen xente con moita formación. Bueno, tamén son activistas na rúa, tamén están na rúa pegando carteles, pero fan unhas campañas moi interesantes. Eu, desde logo, aprendí moito de alguna das súas campañas, como a de ITF, de Imposto polas Transaccións Financeiras, ou chamado Tasatorio, realmente, a Renda Básica Universal, que fixeron aquí unha presentación en Ourense, invitados por Izquierda Unida, ou defensa da banca pública, defensa dos servizos públicos, ou loita contra os paraísos fiscais. Bueno, nestes últimos tempos están reflexionando sobre un tema que a mí me interesa bastante, que é o dos límites de crecemento e os límites biofísicos do planeta, da actividade económica. Bueno, sen máis, dou a palabra a Ricardo. Buenas tardes. Bueno, primero, disculparme de no poder hablar en gallego, aunque lo entiendo. Todo llegará. Ya en algún momento me lanzaré a hablar gallego. Luego agradecer a Izquierda Unida, evidentemente, la posibilidad de dirigirme a vosotros, de compartir este tiempo, hablando de un tema, como bien ha expresado José, bastante espeso. Es decir, no es una cuestión que, entiendo que en una tarde tan agradable como la de hoy en una ciudad como Valencia, venir a una sala a hablar del tratado sobre Estados Unidos y la Unión Europea es una cosa bastante, digamos, de militantes, ¿no? Porque no es algo que aparentemente le llegue a la gente, pero bueno, por lo que veo aquí, efectivamente, hay una mayoría de gente que sí se siente cercana a la necesidad de actuar para cambiar cosas, porque efectivamente la situación en muchos terrenos está ahí, efectivamente. 7 años de crisis y unos recortes y unas situaciones como las que estamos sufriendo y viendo a nuestro alrededor, pues nos hacen que no nos podamos quedar quietos por mucho ciberespacio y ciberacción que se nos presente a golpe de dedo y de ratón, de apuntarnos y de firmar cosas, ¿no? O sea, las cosas, creo que ha llegado el momento de tener otro tipo de movilización. Voy a empezar con una frase, con una cita, ¿no?
y es la de un capitalista llamado Warren Buffett, que dijo en un momento determinado que, bueno, pues seguro que muchos ya lo habéis oído, efectivamente las clases sociales existen, ¿no? Para decir a continuación, y la nuestra va ganando, ¿eh? Y cuando él dice la nuestra se refiere evidentemente a ese grupo de personas que, digamos, se apoyan un poco, hasta cierto punto, en tres colectivos importantes, ¿no? Por una parte es la gran banca no esa que se acaba de cepillar y absorber y eliminar al tejido de cajas de ahorro que tenemos en nuestro país. Esa es una banca importante, pero es una banca comercial. No, me refiero a la gran banca de inversión. A lo mejor los que estáis aquí habéis oído hablar de instituciones como Goldman Sachs o como JP Morgan, es decir, grupos realmente de personas que manejan mucho dinero, muchos fondos. Estamos hablando de que en estos momentos, por ejemplo, en el planeta, y este es uno de los problemas más serios con los que nos enfrentamos los que queremos modificar las cosas, hay en circulación entre 8 y 10 veces en dinero que está buscando rentabilidad el valor de lo producido por el planeta en un año, ¿no? Estamos hablando de cifras impresionantes. Todo ese dinero es el que va buscando lo que llaman tasas de rentabilidad de 2 dígitos, que eso no existe. Es decir, el planeta es imposible que dé rentabilidades a las inversiones de 2 dígitos. Pues esa cantidad de dinero básicamente está dirigida y manejada por estos grupos que se agrupan en torno a la gran banca. La segunda pata de los que van ganando en la lucha de clases, esos que Warren Buffett llama que mi clase la va ganando, son las grandes empresas transnacionales, pero que no forzosamente tienen por qué ser financieras. Es decir, efectivamente, Goldman Sachs, JP Morgan, el propio BBVA o el Banco Santander son grandes empresas transnacionales, pero son financieras. Además de estas grandes empresas financieras, hay otras grandes empresas petroleras, automovilísticas, de mineras, que efectivamente están en estos momentos en ese pequeño núcleo, pequeño en gente, en población respecto de la totalidad del planeta, pero muy poderosas. Y la tercera pata son las grandes fortunas. Las grandes fortunas que efectivamente están más o menos moviéndose a través de grandes fondos de inversión, de grandes fondos buitres. En estos momentos nuestro país, por ejemplo, está siendo objeto de una compra masiva a niveles de, bueno, pues a bajo precio, o sea, a precio de saldo. El país está a precio de saldo, que se está comprando a base de un patrimonio inmobiliario, de terrenos, de empresas que están en medio quiebra. Bien, este grupo, esta gente, esta clase social, que es la que va ganando, es la más interesada en que este tratado salga. Pero antes de entrar un poco en el detalle del tratado, permitirme que diga que tenemos una experiencia de lo que realmente, cuál es la estrategia que esta clase desarrolla para conseguir lo que quiere. Y esa experiencia es América Latina. En América Latina, este gran capital, digamos, representado por estos tres núcleos de la gran banca, las multinacionales, las transnacionales y las grandes fortunas, hace 20 años que ha utilizado los mismos mecanismos que ahora mismo está tratando de desarrollar en nuestro continente, en Europa, y más concretamente muy centrado en los países periféricos de Europa. La estrategia ha consistido básicamente en utilizar dos instrumentos. Esos dos instrumentos son, por una parte, la deuda y por otra parte, los tratados.
Si echáis un poco la vista atrás a lo que, por ejemplo, pasó en los años 90, entre 80 y 90 en América Latina, en base a la deuda y en base a los tratados, se consiguió que el nivel de vida y de satisfacción de necesidades que en aquellos momentos tenía el continente latinoamericano cayera de una forma estrepitosa. Y cayera de una forma estrepitosa en base a la misma aplicación de lo que aquí está ocurriendo. La deuda lo que hace es aplicar lo que entonces se llamaba planes de ajuste estructural, que ahora se llama austeridad, pero en el fondo es la misma estrategia, porque la deuda es lo que atenaza, es el instrumento, la deuda pública que, como bien sabéis, no es más que deuda privada transformada en deuda pública. Este país, antes de la crisis, el Estado español no tenía apenas deuda pública. Ahora tiene un nivel de deuda pública que llega más o menos al billón de euros. Es decir, 1 millón de millones de euros. Está en el 98% del valor de lo producido en un año en nuestro país, lo que llamamos los economistas PIB, Producto Interior Bruto. Pues bien, la deuda efectivamente es un instrumento, pero el otro son los tratados. Y en esto también América Latina tiene una experiencia enorme en resistencia a los tratados. Fijaros una anécdota, cuando nació ATAC, a finales de los 90, como bien ha dicho José, y nosotros empezamos a pelear por el impuesto de transacciones financieras, porque en nuestro análisis el problema que había ocurrido es que el gran capital había conseguido que no hubiera control de capitales entre los estados soberanos, mientras que los impuestos eran básicamente nacionales, ¿no? Entonces nosotros empezamos a decir que era necesario ampliar la fiscalidad básicamente nacional a una fiscalidad internacional, a una fiscalidad que gravara efectivamente estos movimientos internacionales de capitales que se dedicaban exclusivamente a especular, con movimientos, con compras, es decir, solo en divisas, para que os hagáis una idea, solo en divisas diariamente se siguen moviendo 4 billones de dólares diarios en compras y ventas. Entonces, nuestra idea era, grávese eso, porque es que póngase un IVA a esas compras, a esa especulación. Es un parche al sistema, pero es un parche que hasta cierto punto hace daño al sistema. Cuando nosotros desarrollábamos esta idea, nuestros compañeros en ATAC Argentina y en ATAC Brasil nos decían, sí, es muy importante lo que decís, pero aquí tenemos otra lucha. Aquí nuestra lucha es oponernos a los tratados que nos están queriendo imponer. En aquellos momentos para nosotros eso quedaba muy lejano. Nosotros, me refiero a la gente de España, de Francia o incluso de Alemania. Al contrario, una gran parte de esos tratados estaban en connivencia con los estados de estos países. Pues bien, ha llegado el momento en el cual los tratados nos amenazan, como he planteado un poco en la diapositiva que tenéis ahí. Lo que nos amenaza ahora mismo es un tratado, es decir, un acuerdo realizado entre estados sin ningún respaldo popular. Al contrario, en la más absoluta falta de transparencia, y como vamos a ver, aunque no me gustaría ser demasiado prolijo en la descripción de las consecuencias del tratado, porque me gustaría ser más práctico e ir a cómo se puede resistir. Creo que las razones por las que oponerse al tratado son a veces más fáciles de conseguir entrando en webs o leyendo algunos artículos que cada vez ya son más numerosos, y más viendo cómo efectivamente estamos en un momento en el cual
podemos desarrollar una resistencia al tratado y además, y esto es importante, esta es una batalla que podemos ganar. Hay algunas que ahora mismo es bastante problemático el pensar que las vamos a conseguir. Por ejemplo, pues es más difícil ahora pensar en transformar el Banco Central Europeo, por ejemplo, o en conseguir que la Comisión Europea aplique otras políticas que no sean las políticas neoliberales que van buscando el beneficio de esta clase social a la que me he referido al principio, pero sin embargo, una resistencia ciudadana al tratado lo puede parar, porque paras realmente algo que tiene unas consecuencias enormes, y otra porque efectivamente estamos necesitados de batallas que ganar, estamos necesitados de ir afianzando la resistencia popular, resistencia ciudadana, en temas en los cuales efectivamente se puede conseguir lo que se quiere. Y digo que se puede ganar porque esto mismo ya lo han intentado otras veces. Justamente antes de que naciera ATTAC, antes de que naciera los foros sociales mundiales, en los cuales participó en su creación ATTAC, en el año 1998-99, ATTAC ya existía en Francia solo, en la reunión de la OMC de Seattle, que tuvo bastante repercusión porque efectivamente ahí los estados se plantaron y echaron para atrás no solo los propios resultados de la conferencia de la OMC, de la Organización Mundial de Comercio, sino que pararon un proyecto de tratado que era un calco de lo que ahora mismo constituye, o sabemos que constituye, porque tampoco creéis que tenemos toda la información, o sea, están secretas las negociaciones que en estos momentos no sabemos ni cuál es la postura de la Comisión Europea. Sabemos, porque hay filtraciones, cuál es la postura, por ejemplo, del Departamento de Comercio estadounidense, porque los compañeros norteamericanos que están trabajando contra este tratado han obtenido algunas filtraciones. Pero bueno, lo que sí está claro es que, por lo que sabemos, es lo que se persigue con el tratado es lo mismo que se perseguía con un proyecto que se llamaba AMI, Acuerdo Multilateral de Inversiones, y que las mismas o parecidas fuerzas transnacionales, banca y grandes fortunas que están detrás de este tratado ya intentaron que se aprobara dentro de la Organización Mundial de Comercio este tratado al que me refiero, al AMI. Pues no se aprobó, o sea, se paró, se paralizó, y entonces la estrategia cambió, porque el AMI, una de las cosas que se intentó es que se aprobara dentro de la estructura de la Organización Mundial de Comercio. Ahora, al ver que la Organización Mundial de Comercio es un mecanismo que no es que sea democrático, pero sí que requiere una gran mayoría de posiciones de países, en ese momento han tomado la estrategia de hacer acuerdos bilaterales o multilaterales. En este caso, lo que nos ocupa es un acuerdo al margen de la Organización Mundial de Comercio. Es un acuerdo sencillamente entre la Unión Europea, los países que componen la Unión Europea, y Estados Unidos. Estados Unidos representado por su Departamento de Comercio. Por tanto, este es un poco el esquema en el que nos encontramos. De nuevo, el avance, por así decirlo, del posicionamiento de esta clase que va poco a poco cambiando una relación de fuerzas que hace 40 años no era para nada la que en estos momentos tenemos, se está aprovechando, se está utilizando estos dos instrumentos que os he dicho, que son la deuda y los tratados, para efectivamente conseguir
su objetivo fundamental, y su objetivo fundamental no es otro que acumular capital. Acumular capital, es decir, concentrar la riqueza producida en el planeta en manos de los detentores, los que concentran y poseen justamente esa riqueza en forma de capital. Este año se ha publicado, por ejemplo, un libro, que todavía no está traducido, yo creo que saldrá dentro de unos meses, de un economista francés que se llama Piketty, y cuyo trabajo, bueno, pues ha consistido básicamente en probar cómo esta concentración de capital y de riqueza es cada vez más profunda. Tuvo en la época de la época socialdemócrata, en la época de los años 50, 60, un cambio de tendencia, de manera que el capital concentrado en manos de los capitalistas era 4 o 5 veces el valor de lo producido anualmente por el planeta, y ahora mismo ya es 6, 7 veces ese valor de lo producido. Es decir, que se puede ilustrar que la riqueza concentrada por los capitalistas, por esta clase social que ha organizado el mundo en función de sus intereses, esa riqueza concentrada equivale a 7 veces el valor de lo que se produce anualmente en el planeta en su conjunto. Bien, este trabajo de Piketty efectivamente viene un poco a corroborar algo que todos sabíamos, pero que lo cuantifica de una manera importante. Por eso ha tenido tanta repercusión, porque de alguna forma echa por tierra un discurso neoliberal capitalista que decía que el desarrollo y la evolución de las sociedades nos llevan cada vez a sociedades más iguales, más igualitarias, con un reparto mayor de la riqueza, cuando está sucediendo todo lo contrario. Y justamente los instrumentos en los que se apoyan y que utilizan estos poderosos grupos de interés son, como os he dicho, es el instrumento de la deuda y ese instrumento de los tratados. Este tratado supondría efectivamente una vuelta de tuerca en las relaciones entre estas clases que acumulan riqueza y capital y el resto de lo que, bueno, pues en un análisis, por ejemplo, como el que desarrolló Marx, se llamaría clase obrera, clase trabajadora, pero que ahora efectivamente ni tan siquiera tiene esa caracterización, porque estamos en una situación en la cual hay una dispersión e incluso un discurso mistificador que ya no habla de clase trabajadora, sino que habla de clases medias o de marginados o de alguna forma, externos al sistema. Por tanto, el tratado está ahí y el tratado conviene conocerlo. Yo voy a dar unas pinceladas un poco de alguna de las cuestiones que desde mi punto de vista son más preocupantes, pero realmente son muchas. En la introducción, de una forma bastante esquemática y desde mi punto de vista muy acertada, ya se ha dicho cuáles son los elementos que se ven mayoritariamente afectados. Normalmente los tratados comerciales entre países suelen ir encaminados a reducir lo que se conoce como aranceles. Un arancel es una tasa o un impuesto que un Estado pone a las importaciones que vienen de otros países para proteger, en principio, la producción del país en cuestión.
Después de muchos años de políticas neoliberales, estos grandes intereses que muchas veces están aliados con los gobiernos de los países más ricos, hay que decir que yo, por ejemplo, cuando he identificado a los grupos de interés, no he hablado para nada de los gobiernos, por ejemplo, del G7, del G8, los gobiernos de Estados Unidos, de Canadá, de Francia, pero hay que decir que estos gobiernos básicamente están al servicio prácticamente de estos intereses. En algunos casos, cuando se presentan a las elecciones, plantean para recabar votos que van a defender los intereses de la colectividad, pero ahí tenemos el caso francés, que es paradigmático en este sentido, con un presidente socialdemócrata como Hollande, que está aplicando directamente unas políticas que van totalmente al servicio de estos intereses y estos grupos. Es cierto que el discurso que ellos hacen no es el que yo os acabo de decir. Ellos no es que reconozcan que están al servicio, pero sí plantean una visión neoliberal de la economía, de manera que para que la economía crezca, para que la economía vaya bien, las únicas políticas que hay que hacer son estas políticas que son directamente beneficiosas para estos grandes y poderosos grupos. Por tanto, el hecho al que me quiero referir es que efectivamente estas políticas dentro de los tratados que podían ir encaminadas a eliminar aranceles, es decir, reducir las barreras de precios que incrementan lo que se trae del exterior para que efectivamente, como ellos aseguran, se generalice el comercio entre los países, hablando de aranceles prácticamente inexistentes. Entonces, cabe preguntarse, ¿entonces qué buscan? Si realmente no se trata de que se bajen los aranceles, sino no se trata de que lo que se produzca en Estados Unidos se pueda vender sin ningún problema en Europa y lo que se produzca en Europa se pueda vender competitivamente, según ellos defienden, en Estados Unidos, ¿qué es lo que buscan con el tratado? Pues lo que buscan es lo que apuntaba un poco en la introducción, el eliminar todas las regulaciones que en los distintos sectores, agrícola, producción de energía, sanidad, alimentación, existen, y existen sobre todo en Europa, porque si algo ha tenido el desarrollo de la Unión Europea en los últimos 30, 40 años, ha sido un regular para defender al consumidor, para defender digamos, los valores medioambientales o para defender sencillamente a las clases más desfavorecidas de la población de el interés de cualquier empresa, sea transnacional o sea mediana o sea pequeña, que es obtener el máximo beneficio. Por tanto, hay unas normas, hay unas reglas que están y que rigen, por ejemplo, en la producción y obtención de energía. Por ejemplo, y este es un ejemplo paradigmático, Estados Unidos es un país que en los últimos 20 años ha desarrollado una tecnología de obtención de gas de esquisto y petróleo de esquisto, que es un petróleo y un gas que está dentro de las rocas en el interior de la superficie de la corteza terrestre, con una tecnología muy agresiva y con una tecnología que efectivamente se ha demostrado, porque esto
los que la han sufrido durante estos 20 años en Estados Unidos la tienen perfectamente documentada, absolutamente nefasta para la salud humana, para la ganadería que se produce encima de esta corteza donde se produce esta extracción de energía, y que Europa, la Unión Europea, muchos países, desgraciadamente no el nuestro, la tienen en una moratoria hasta que se pruebe de que los efectos no son lo nefastos que se está diciendo. Sabéis que me estoy refiriendo al fracking, a la tecnología del fracking, que consiste en sencillamente obtener este gas y este petróleo, porque se obtienen las dos cosas, por fractura de roca, por eso se llama fracking, inyectando agua, que por cierto es un recurso cada vez más escaso y que se contamina, a gran presión con enormes productos químicos dentro de la superficie de la Tierra. Por lo que yo sé, felizmente en Galicia no hay posibilidad, es decir, no es tan fácil de obtención, y de momento las prospecciones se están concentrando en otras zonas del territorio. Por ejemplo, Castilla y León, Santander, porque las prospecciones han hecho que efectivamente ahí sea más inmediato la obtención, o por lo menos la prospección. Pues bien, una de las consecuencias que tendría el tratado sería que efectivamente esas reticencias que algunos estados, y que puede que el nuestro, si en algún momento se produce un cambio de políticas, se implante las reticencias al fracking, con el tratado, aunque se produzca ese cambio de gobierno, no habría posibilidad de dar marcha atrás, porque eso implicaría unas indemnizaciones y una situación que, como veremos dentro de un momento, es prácticamente irreversible. Bueno, me he referido al fracking, me puedo referir, por ejemplo, a los temas de la producción alimentaria, de alimentos. Es decir, me puedo referir a la sanidad, pero en lugar de hacer este repaso, quiero centrar el tema en un aspecto que es particularmente amenazante. Es lo que se conoce como cláusula, que está dentro del tratado que se está negociando, cláusula de resolución de conflictos entre las empresas y los estados. Esta cláusula de resolución de conflictos entre las empresas y los estados lo que hace es quitar absolutamente toda la soberanía a los estados, porque si hay una disparidad de opiniones entre una empresa y un estado en relación a una actividad, la resolución de este conflicto se lleva a un tribunal internacional privado, no se resuelve dentro del tribunal del país, en el estado en el cual se ha producido el conflicto, y además hay unos procedimientos que ya tenemos realmente pruebas de ellos, porque, por ejemplo, en América Latina ya se ha producido este tipo de cláusulas y ya se han producido las primeras demandas de la transnacional contra el Estado en cuestión. Esto nos pone en manos prácticamente de las transnacionales, no gobernado por gobiernos democráticos, sino gobernado directamente por las grandes transnacionales que de alguna manera van ocupando poco a poco el territorio del planeta. En el fondo, de lo que está ocurriendo, lo que está pasando, es que estas cláusulas de resolución de conflicto entre inversionistas y Estado
nos llevan a situaciones en las cuales los tribunales están integrados por 3 árbitros. Todos hemos visto hace poco lo que implica el que un juez en un momento determinado pueda decidir contra una nación como la Argentina el que unos fondos buitres, en definitiva, que están reclamando el pago de una deuda, bloquee a un Estado soberano como el argentino la disposición de sus fondos en el exterior, es decir, de manera que, por ejemplo, ha bloqueado una cuenta que el gobierno argentino tenía en un banco de Estados Unidos. Es decir, que, en definitiva, esto nos coloca en una situación de indefensión dentro de los propios estados, porque quien decidiría sería estos tribunales que, de alguna manera, van a acabar estableciendo unas situaciones absolutamente injustas. Pero el tema es que, además, esto en sí mismo ya es un negocio, porque si vemos algunos ejemplos existentes, por ejemplo, el caso de Philip Morris con Uruguay. El gobierno uruguayo desarrolló, con posterioridad al acuerdo que estaba tomado entre Estados Unidos y Uruguay, una legislación, cambió las leyes para proteger al consumidor, proteger en este momento a los fumadores de cigarrillos, y desarrolló, bueno, pues unas normas mucho más restrictivas respecto de el consumo de tabaco. Pues bien, Philip Morris, acogiéndose a esta cláusula de la que os he hablado, ha demandado, está en los tribunales, al gobierno uruguayo por un valor de 2.000 millones de euros. Hay más ejemplos que he traído aquí, algunos de ellos, porque son muy llamativos, ¿no? Lo que os quiero transmitir hasta cierto punto es el hecho de que lo que se está jugando en este tratado, y que además la ciudadanía no se está enterando, es de una gravedad y de una agresividad tan importante que ha llevado, por ejemplo, a la Comisión Europea a plantear una especie de encuesta. Gracias. Una especie de encuesta online, una encuesta a través de Internet, preguntando a los ciudadanos a ver si estarían ellos de acuerdo con que se incluyera o no se incluyera en el tratado esta cláusula de acuerdo entre inversores y estados. Evidentemente, la consulta fracasó absolutamente, prácticamente no hubo más que un montón de intervenciones por parte de los colectivos y grupos que estamos en contra del tratado, y el resto de la población no entró en la encuesta, y duró escasas semanas y desapareció de la web donde estaba en principio la consulta, le había llamado una consulta. Yo, ¿cómo estamos de tiempo? Sí, vale. A mí lo que me gustaría es pasar un poquito a lo práctico y dejar para el debate las preguntas concretas de cosas que, por ejemplo, os preocupen. Yo recuerdo que, por ejemplo, en una charla que di con los compañeros estaba en Canarias y estaba en La Palma, en la isla de La Palma, y había entre el público pues un conjunto de agricultores plataneros
Efectivamente, yo pues hice el discurso un poco que os he contado, con algunas especificidades, pero no se me ocurrió que efectivamente el tratado iba a afectar, como iba a afectar, pero ellos me lo hicieron notar. Es decir, que los productores de plátano canarios, sobre todo en una isla como La Palma, que vive básicamente del plátano, rápidamente vieron que el tratado les arruinaba directamente. ¿Por qué? Pues porque en estos momentos el plátano canario tiene unas ayudas y una excepción frente a la banana norteamericana, a la banana de Chiquita y de otras nacionales, que este tratado inmediatamente eliminaría. Si no lo elimina el propio tratado, estas empresas como Chiquita y otras inmediatamente aplicarían este mecanismo de resolución de conflictos, metiendo unas demandas de miles de millones de euros a el gobierno español, el gobierno canario, por apoyar, o sea, por sencillamente dar el régimen especial que tiene el plátano canario frente al plátano importado, por ejemplo. ¿Y por qué esto? Pues porque efectivamente durante los últimos 20-30 años las políticas que se han desarrollado en Canarias respecto de no ya la producción en sí misma agraria, sino el propio paisaje, es decir, si alguno conocéis, imagino que muchos lo conocéis, el paisaje canario, si en estos momentos desaparece el plátano, lo que hoy se llama la Isla Bonita, que es la isla de La Palma, dejaría de ser la Isla Verde, dejaría de ser una isla en la cual el desarrollo que conocemos y que ha supuesto un esfuerzo humano descomunal, como es bajar desde las medianías tierra a las zonas, digamos, al borde del mar para plantar plataneras en terrazas, esto no tendría ningún sentido. Evidentemente puede ser que viniera otro cultivo de sustitución, pero en estos momentos los agricultores canarios me hicieron ver que ellos eran los primeros que se iban a movilizar contra este tratado. De esta manera hay muchísimos afectados, es decir, entre otros, por ejemplo, los sindicatos. Es decir, en alguna charla que hemos también desarrollado dentro de delegados sindicales, hay que darse cuenta de que por ejemplo, la legislación laboral estadounidense no reconoce los derechos de la OIT en muchas cosas. Entonces, o sea, cuando se trata de armonizar regulaciones siempre a la baja, está claro que también en condiciones laborales que en estos momentos se están aplicando en muchísimos sectores, todo esto se vería afectado. Pero, de alguna manera, por eso yo casi preferiría dejar para el debate las cuestiones que me podáis preguntar sobre determinadas consecuencias en concreto, para irme a lo concreto, para irme a lo práctico, para irme a el ver cómo podemos resistir, qué podemos hacer como ciudadanos para oponernos, para ganar esta batalla que de alguna manera os decía al principio que podemos ganar, ¿no? Lo primero que tenemos es crear alarma social. Yo creo que este es un tema suficientemente gordo, suficientemente grave, como para conseguir que el ciudadano que en estos momentos no ve en esto un peligro, lo acabe viendo y acabe hasta cierto punto movilizándose porque se produce esa alarma social. Vosotros sabéis que la alarma social, cuando se produce, es porque la gente de repente siente miedo a algo que hasta ese momento no había ocurrido o creía que no iba a pasar. Pero para eso necesitamos una estrategia de sacar este tema a la ciudadanía. Este es un tema que no es nacional, es un tema en el cual se está movilizando gentes, partidos, sindicatos, colectivos
españoles, europeos y norteamericanos, porque nos afecta a todos. El tratado empezó a negociarse hace año y pico, empezó a primeros del 2013, en total secreto, por no sabíamos ni quién eran los representantes de la Unión Europea que se sentaron en la primera reunión, y sin embargo sí hemos tenido filtraciones que Estados Unidos vino con unos centenares de técnicos a las reuniones para apoyar a los funcionarios del Departamento de Comercio. Centenares de técnicos, evidentemente, proporcionados por las grandes transnacionales. Lo que necesitamos, por tanto, es, primero, dar a conocer este tratado y para ello organizar un acto colectivo de todos los implicados para que se empiece por lo menos a conocer, porque es lo primero que tenemos que conseguir es esto. En ATTAC, por ejemplo, tenemos la experiencia que es hasta cierto punto ilusionante, y es que en el año 98-99 del siglo pasado nosotros empezamos a decir que era necesario ponerle un IVA a las compras y ventas de activos financieros, lo que se llaman transacciones financieras, ¿no? Ponerle un IVA y le recuperamos una idea, por eso le llamamos tasa Tobin, pero al principio cuando íbamos a contar esto a la gente decía, pero ¿por qué me vienes a contar a mí esto? Un impuesto a las transacciones internacionales, y a mí lo que me preocupa, yo estoy totalmente centrado en otro punto, pero poco a poco les fuimos haciendo ver que estaba muy relacionado ese impuesto a las transacciones financieras con su día a día y con su descenso de remuneración en el salario, que ha hecho que en los últimos 20 años el reparto de la riqueza, del valor de lo producido entre el capital y el trabajo, haya hecho que el trabajo ha perdido 18 puntos porcentuales. Es decir, ha pasado del 66-67% a menos de la mitad. Estas son las cifras actuales en estos momentos. Es decir, que el reparto realmente del pastel se va haciendo cada vez más a favor del capital. Y uno de los elementos que influye para eso ha sido justamente el que estas transacciones, esta apropiación de riqueza, que no es creación de riqueza, se ha ido haciendo sencillamente sin que los estados intervengan. Pues bien, ¿por qué os cuento esto? Os lo cuento porque realmente en el año 2012-2013 se hizo una encuesta a nivel de la Unión Europea y se preguntó a los 27, 28 países que integran a la Unión Europea, se les preguntó si conocían el impuesto de transacciones financieras, si conocían la tasa Tobin y si estaban a favor de ese impuesto. Y la respuesta fue que más del 66% de media, había países en los cuales llegaba al 80 y tantos %, conocían y apoyaban la tasa Tobin. ¿Qué quiere esto decir? Hoy la tasa Tobin es algo que lo está tratando de sacar de una manera muy descafeinada desde nuestro punto de vista el gobierno de Merkel y el gobierno de Hollande, e incluso el gobierno de Rajoy está apoyando este impuesto. Pero sin entrar en este tema, lo que yo sí quería traer aquí a colación es que efectivamente tenemos una capacidad, tenemos una posibilidad de trasladar a la ciudadanía algo que si se le explica, lo entiende y se posiciona. Tenemos poco tiempo. Tenemos poco tiempo porque apenas tenemos probablemente 12 o 14 meses antes de que se produzca algún tipo de acuerdo, aunque después tendremos unos cuantos meses más hasta que el acuerdo deba ser ratificado por el Parlamento Europeo. Y aquí hay una batalla muy importante que ganar,
Porque es verdad que los parlamentarios adscritos al grupo socialdemócrata, en principio, las élites y las cúpulas de estos partidos son favorables al tratado. Pero tal y como ha sido el reparto último de escaños dentro de las formaciones en el Parlamento Europeo, y tal y como se están produciendo las cosas dentro de incluso estas formaciones socialdemócratas, no está nada claro que ahora mismo obtuvieran una mayoría holgada a la hora de ratificar un acuerdo. Por tanto, el tema es importante. Tenemos tiempo para, poco, pero tenemos tiempo para llevar este miedo, esta alarma social a la ciudadanía, pero tenemos que coordinarnos. Es decir, no es una cuestión de que lo hagamos un colectivo como ATAC. Ahora mismo, por ejemplo, ATAC y Ecologistas en Acción somos los dos grupos que hemos impulsado lo que hemos llamado una plataforma no al TTIP. Es una plataforma estatal en la cual cada vez hay más colectivos, entre ellos Izquierda Unida, está ECO, está Podemos, se ha integrado, y muchos otros colectivos, están sindicatos, pero efectivamente lo que necesitamos es potenciar esta plataforma, potenciar esta o la plataforma que sea. ¿Para qué potencia esta plataforma? Por ejemplo, para tratar de obtener una visibilidad el próximo 11 de octubre. El próximo 11 de octubre hay es un día de acción contra el TTIP a nivel europeo. Está fijado desde hace 2 o 3 meses esta fecha. Hubo serias discusiones porque nos parecía a muchos que estaba muy cercana a la vuelta del verano. Vosotros sabéis que estáis en próximas organizaciones y a colectivos y sabéis el gran parón que supone en las organizaciones, los colectivos, el verano, y lo que cuesta otra vez echar a andar. Y es que estamos a 1 de septiembre y prácticamente quedan 4 semanas para desarrollar esto, para desarrollar algo que efectivamente sea un aldabonazo. Y un aldabonazo que no tiene por qué, digamos, ser muy masivo en cuanto a, ojalá que lo fuera, pero desde mi punto de vista es mucho más importante el que sea extenso que el que sea muy intenso en pocos sitios. Es decir, me parece más que hace más daño, que va a dar más miedo, le va a dar más miedo a los que en estos momentos están negociando el tratado de una forma absolutamente en secreto. Les va a dar más miedo que en 50 ciudades españolas se haya producido un acto visible contra el tratado que en 4 o 5 ciudades tengan una presencia masiva de decenas de miles de personas en la calle. Por eso creo que este acto es muy oportuno. Este acto es muy oportuno porque a mí me gustaría que en esta ciudad, si no está ya constituida, se constituyera inmediatamente una plataforma no al TTIP. Una plataforma en la cual fuera abierta, hay un manifiesto, hay una web, hay un blogspot, podéis entrar, si hubiera tenido internet os la hubiera puesto aquí en la pantalla para que la vierais, pero ponéis sencillamente no al TTIP en cualquier buscador y eso os lleva al blogspot. Ahí tenéis materiales, presentaciones, artículos, carteles, y con un poco de esfuerzo yo creo que, por ejemplo, sí podría plantearse esta plataforma constituida en estas ciudades. Si no existe, luego me corregís, a lo mejor ya existe o habéis pensado algo, pero de alguna forma aprovechando el tirón de otras ciudades. Por ejemplo, yo sé que la semana pasada se reunieron tanto en Madrid como en Barcelona estas dos plataformas
y plantearon un esquema, una estrategia de primero hacer unas ruedas de prensa 10 días antes, tratando de llevar digamos, algunas caras visibles, mediáticas, para que la prensa se hiciera un poco eco, aprovechando un poco eso, tratar de que hubiera algún acto que podíais perfectamente diseñar desde aquí, en función de las fuerzas que tengáis, pero que implicase que a la hora de hacer el recuento de lo que ha supuesto y de lo que va a suponer el 11 de octubre, como respuesta, como rechazo al TTIP, Orense también fuera una de las ciudades en las cuales se podría decir que ha habido esa movilización. Ese tema, insisto, a veces descuidamos, creemos que no tiene importancia, pero yo os garantizo que en este momento se está mirando con lupa, cuál es la respuesta de la ciudadanía, porque efectivamente la estrategia que se está utilizando es la que una escritora que yo tengo el honor de considerarla mi amiga, es Susan George, que ha escrito bastantes libros que algunos conocéis, llama la estrategia de Drácula. Es decir, hay que utilizar contra el TTIP la estrategia de Drácula. La estrategia de Drácula es, como bien sabéis, es la estrategia de que a los vampiros la luz los mata. El tratado está en la oscuridad en estos momentos, es decir, lo que se trata justamente es de que no se hable del tratado. Si vosotros vais a los periódicos, veis que no hay prácticamente una sola noticia del tratado. Se trata de lo contrario, se trata de crear alarma social, se trata de que se hable del tratado y que hablemos del tratado desde el ángulo que nos afecta, bien sea el ángulo de la agricultura de proximidad, de la agricultura ecológica, de la agricultura digamos, de distribución de cercanía, que me imagino que en esta ciudad, como en muchas otras, cada vez está más desarrollándose, o sencillamente de la resistencia a las agresiones medioambientales, en cuyo caso también este tratado los afecta de una forma bastante espectacular, desde la defensa de los servicios públicos, desde la defensa de la sanidad, desde la defensa de la educación, o desde, como os he dicho, el propio esquema sindical de defensa de unos derechos laborales que ha costado muchísima sangre conseguir. Yo creo que lo que os quería contar lo he contado, quizás dar algunas pinceladas más de por qué hay tanto interés por parte del gobierno estadounidense en que este tratado, este acuerdo entre países, vea la luz. Hay un componente geoestratégico que es importante que también conozcáis, y es el que hace ver que en estos momentos el dólar está cada vez más amenazado como moneda hegemónica. Por una parte los BRICS y por otra parte el crecimiento de China y sobre todo la concentración de la producción en esta parte asiática hace que dentro de la estrategia de Estados Unidos el conseguir un mercado unificado donde las transnacionales puedan campear a sus anchas entre Estados Unidos y la Unión Europea es de una importancia vital. Sería algo así como prolongar durante 30, 40 años la hegemonía del dólar y, en definitiva, la economía de Occidente dentro de la geopolítica que está virando, que está cayendo hacia el lado del Pacífico y hacia el lado asiático, ¿no? Entonces, aquí hay un componente geoestratégico muy importante
que a nosotros como europeos realmente no nos debe preocupar. El que Estados Unidos pierda la hegemonía como imperio, como Estado hegemónico, al contrario, desde unas posiciones como las que de la gente que estamos aquí, es un hecho bien visto, ¿no? Que hasta cierto punto se produzca una multihegemonía, un equilibrio entre intereses estratégicos territoriales. Por lo tanto, este es un factor más que nos puede hacer reforzar un poco esta resistencia al tratado, porque de alguna manera también va a favor de unas relaciones internacionales diferentes, distintas de lo que en estos momentos implica esta estrategia de liberalizar el comercio. Hay un autor coreano que trabaja desde hace 20 años en Londres, en el Reino Unido, que tiene un libro que yo recomiendo porque deja muy claro qué es lo que realmente el librecambismo, es decir, este esfuerzo por eliminar barreras y por hacer que el libre comercio arrase. Él tiene una metáfora, y además lo ha puesto como título del libro, y que es quitar la escalera. Son profundos defensores del librecambismo. Hace 60, 70 años eran proteccionistas, eran defensores a ultranza del proteccionismo. Entonces la estrategia es muy sencilla. Es cuando yo he llegado aquí y he subido por una escalera, la estrategia consiste en quitar la escalera. Y en ese momento yo me hago me hago defensor del libre cambio porque de alguna manera defiendo, por así decirlo, la libertad. Pero es que hay un principio que dice que la libertad, cuando es entre desiguales, necesita protección. El zorro y las gallinas nos lo dicen claramente. O sea, el zorro evidentemente quiere que no haya gallinero, quiere libertad de movimientos dentro del territorio. El granjero y las gallinas saben que en ese sentido no es muy oportuno esa defensa a ultranza de la libertad, porque en ese momento las gallinas saldrían claramente perdidas y con ellas evidentemente el granjero. Es decir, que es necesario en un momento determinado un replantearse y un pensar el tema del comercio de otra manera. Y que de qué otra manera se puede pensar el comercio. Es decir, ¿qué pasa? Que nosotros estamos en contra de todos los tratados, estamos en contra de una autarquía, de que realmente hay unas protecciones. No, para nada. De nuevo hay que referirse a América Latina y pensar que, por ejemplo, en estos momentos el ALCA es un proyecto de tratado en el cual ponen por delante aspectos como la solidaridad y la cooperación frente a la competitividad y la ley del más fuerte, que es lo que en definitiva un tratado como del que hemos hablado aquí defiende y trata de imponer, ¿no? Entonces, yo, si os parece, voy a acabar aquí mi intervención, pero tenemos media hora larga para entrar un poco en el debate y con preguntas. Forzosamente no tienen por qué ser preguntas, pueden ser perfectamente intervenciones en las cuales digáis vuestra opinión sobre lo que aquí se ha dicho. O sea que muchas gracias por vuestra paciencia.